Hola chicos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a aprender a desarrollar este formulario que me va a permitir primeramente ingresar un nuevo registro, modificar un registro y eliminar un registro de esta tabla que vendría a ser mi base de datos. Luego también vamos a hacer adicionalmente un buscador por medio de un DNI o por medio de un texto. Primero vamos a insertar un nuevo registro. Mi DNI para mí es de 8 dígitos, entonces voy a ingresar números del 1 al 8. Vamos a poner un nombre, vamos a poner el sexo, vamos a poner la fecha de nacimiento, el 15 del 05 de 1990, la ciudad le vamos a poner de Lima. Luego vamos a poner una fecha de ingreso, el 01 del 2023. Fecha de cese no le ponemos nada. El sueldo le vamos a poner de 3.000 soles. Le damos insertar nuevo. Si yo me voy a mi última fila, veo que se ingresó este registro con los datos que yo puse. Ahora vamos a ver el botón de modificar. Para buscar, como dije, tengo la opción de buscar por código. En este caso vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le doy enter y me busca el registro que corresponde a este DNI, lo llena en los diferentes text box. También tengo la opción de buscar por texto, entonces yo voy a poner por ejemplo Mend. Me retorna en este list box todos los registros que contengan la palabra Mendo. Entonces yo sé que este es el último que he ingresado, Jorge Mendoza. Si yo quisiera modificarlo, simplemente doy clic ahí. En este caso, por ejemplo, que ya no sea Lima, le vamos a poner Arequipa. Le vamos a poner Arequipa y el sueldo lo vamos a poner en 4.000 soles. Le vamos a poner, bueno, nada más, ¿no? Modifico y desea modificar el registro y efectivamente se modifica y me vuelve a retornar el registro modificado solo para validar en el listbox, ¿no? Yo le puse que es de Arequipa y ahora el sueldo es de 4.000 soles. Y si yo me voy a la base, efectivamente se ha modificado el registro. Ahora si yo quisiera eliminarlo, simplemente voy al formulario, lo puedo buscar por código 3, 4, 5, 6, 7, 8, me retorna el registro, le doy a eliminar, me dice ¿desea eliminar el registro? Sí. Entonces visualizo en la base y el registro ya está eliminado. Entonces ya en el editor de Visual Basic yo tengo acá preparado un formulario. El formulario básicamente tiene puro text box, le puse nombre, en este caso txt DNI, txt nombres, txt sexo, etcétera, hasta el txt sueldo. Luego tengo botones que le puse btn insertar, btn limpiar, btn modificar, btn eliminar. Luego tengo un listbox que dice listbox datos y esta línea acá también es un listbox que le puse listbox títulos. Esto me va a poner la cabecera de mis datos, ¿no? Para que visualmente sea atractivo. Y vemos que acá ya tengo agregado un módulo que se llama funciones y tengo estas funciones que ya lo vimos en un anterior video, que es array index, y luego tengo la función filtra array con like. De manera general, básicamente esto recibe como parámetro un array. Le doy un tipo de dato, el tipo de dato que voy a buscar y la columna donde voy a hacer la búsqueda. Si es que existe el registro, me va a retornar el índice de ese registro dentro de mi array. Si no existe, simplemente me retorna -1. Y el filtra array con like básicamente también recibe un parámetro, como parámetro un array, luego el número de columna donde voy a hacer la búsqueda y el patrón que voy a buscar, ¿no? En este caso un string. Y lo que hace es lo redimensiona y me va a retornar un nuevo array, pero ya con los registros que contengan el patrón de búsqueda. Y luego este nuevo procedimiento es para poner los datos de mi cabecera, ¿no? De ese listbox que puse cabecera. Básicamente lo que hace es lo redimensiona, ¿no? Toma el tamaño del cuerpo. Vamos a programar primero el buscador, que es por medio del DNI. En este caso me voy al textbox txt DNI, le doy doble clic, automáticamente me envía el evento change, pero yo lo voy a programar en el evento exit. Buscamos acá, le decimos exit. ¿Por qué en exit? Porque yo quiero que cuando salga del foco del control se ejecute el buscador, ¿no? Entonces yo voy a copiar un poco del código para acelerar el video. Primero declaramos unas variables. En este caso voy a declarar
una variable objeto din wdatos as worksheet, ya saben que es sin s, luego din dni e índice array as long, din myArray entre paréntesis as variant. Es muy importante declararlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque mi función recibe, estas dos funciones reciben como parámetro un array, o sea, un tipo exclusivamente un array, ¿no? Si yo le pusiera nada más variant, como en este caso, por ejemplo, bfind variant, no necesariamente va a ser un array, puede coger cualquier tipo de datos, como por ejemplo puede ser un string, un long, un date, etc. Entonces, sí o sí, lo que yo tengo que hacer es declararlo entre paréntesis. Si no lo ponen entre paréntesis, van a tener un error. Tengan en cuenta eso. Luego voy a hacer un pequeño if, en este caso para que si es que mi txt DNI o el textbox DNI está vacío, simplemente que me aplique un exit sub, o sea que termine el procedimiento, ¿no? Porque la búsqueda lo vamos a hacer en base al DNI y no tendría mucho sentido continuar con el procedimiento si es que no hay un DNI de por medio. Luego voy a asignar valores a mis variables. En este caso, por ejemplo, para asignar valor a mi variable tipo objeto, tengo que anteponer la palabra set wdatos. wdatos es igual a worksheets, en este caso es con s, ya para asignar el valor. Entre paréntesis y comillas le pongo el nombre de mi hoja. En este caso, el nombre de mi hoja es datos. Y hay que también recalcar que acá en diseño, el nombre de mi tabla se llama ttrabajadores. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar más adelante. Luego asignamos valor a mi variable DNI. DNI es igual a clong, o sea, lo convertimos, el valor del textbox DNI lo convertimos en tipo long con este código clong entre paréntesis mi txt dni.text, porque por defecto esto me va a retornar un string, un texto. Lo tengo que convertir sí o sí en clong porque yo voy a hacer la búsqueda por un tipo de dato numérico. Luego asigno valor a mi array. MyArray es igual a wdatos.listObjects, ya saben, con t y s. Entre paréntesis y comillas pongo el nombre de mi tabla, ¿no? t-trabajadores.dataBodyRange. ¿Qué le digo con esto? ¿O qué hago con esta línea? Simplemente le digo, tómame el cuerpo de la tabla t-trabajadores contenida en la hoja datos. Básicamente le digo eso. Ahora vamos a asignar valor a la variable índice array con la función arrayIndex. Ya vimos que la función arrayIndex me pide como parámetro un array, en este caso es myArray, luego el dato que voy a buscar en el array, en este caso es el DNI, y la columna donde voy a hacer la búsqueda, en este caso es la columna 1. Lo pueden hacer en cualquier columna, en este caso mi búsqueda va a ser por el DNI. Si quisieran buscar, por ejemplo, no sé, por ciudad, lo pueden hacer acá, ¿no? Dependiendo de cómo esté estructurado sus datos. En este caso, mi primary key es el DNI, entonces voy a hacer la búsqueda por ese. ¿Ya? Luego vamos a hacer una validación. Vamos a poner if índice array. Vamos a decirle que sea mayor igual a 1. Then vamos a hacer un if y también vamos a poner un else. Vamos a ejecutar lo siguiente, ¿no? Si el índice array es mayor o igual a 1, entonces me va a ejecutar cierta cosa, y si es que es menor a 1, entonces quiere decir que no existe un dato, ¿no? Le ponemos mayor o igual a 1 porque en la función nosotros dijimos que si es que existe un dato, me va a retornar un dato mayor a 1, mayor o igual a 1, porque va a existir, ¿no?, dentro del array del registro. Y si es que no existe, me va a retornar menos 1. Entonces yo voy a copiar esto acá. Lo que voy a hacer es asignar valor a mis controles textbox en base al índice array. En este caso, por ejemplo, voy a decir txt nombre, mi txt nombres.text es igual a wsdatos.cells. Ya saben que esto me recibe como parámetro una fila y una columna. La fila va a ser índice array más 1, columna 2, cierro paréntesis, punto value, el valor de esta celda, ¿no? Como tengo yo una tabla de 8 columnas, DNI, nombre, etc. hasta sueldo, son 8 columnas. Por eso es que acá yo inserto
o digo, en este caso el nombre va a ser la columna 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el sueldo va a ser la columna 9. Y en todos le pongo índice más 1. ¿Por qué? Porque si yo esto calculo el índice, en este caso por ejemplo, para este registro, el índice vale 1. Pero si se dan cuenta, este registro está en la fila 2 de mi hoja de Excel. Este registro, su índice es 2, pero el registro o el dato está en la fila 3, perdón, de mi hoja de Excel. Hay un desfase de 1, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tabla tiene una cabecera que está en la fila 1. Entonces, si esto en el array esto es 1, pero yo quiero igualarlo a la fila de mi hoja de Excel, entonces tengo que sumarle 1 para que 1 más 1 sea 2 y acá 2 más 1 sea 3. Si mi cabecera estuviera en la 2, simplemente le sumaría la fila en la que está la cabecera, ¿no? En este caso sería 1 más 2 va a ser 3. Creo que está claro eso, ¿no? Por el desfase. Pero lo ideal siempre es tener la cabecera en la fila 1. Entonces vamos al editor de Visual. Básicamente hago eso, ¿no? Asigno acá los controles, los valores en base al índice con el método Cells. Ahora, si es que no existe un dato, le vamos a decir que ejecute esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente que me elimine o que limpie los datos previos en los textbox. Por ejemplo, mi.txt nombre.text igual a 2 comillas vacías. Es igual a 2 comillas, ¿no? O sea, que lo ponga vacío, que lo limpie. Igualito para el txt, hasta el mi txt sueldo.text. Y luego aplicamos un mgcbox. Le podemos decir que es mgcbox, comillas, ítem no encontrado, coma, Visual Basic Information, y le ponemos un título. Esto, si quieren, lo podemos obviar porque he visto que cada vez que salgo del control txtDNI y si no hay un código me va a enviar este mensaje, ¿no? Ya más adelante vemos si lo dejamos o lo quitamos. Ahora vamos al textbox txt texto y vamos a hacer la programación para hacer por búsqueda por texto. En este caso lo vamos a hacer en el evento que me envía por defecto, que es el evento change, y igual también vamos a declarar unas variables para poder trabajar, que básicamente van a ser casi las mismas. En este caso, por ejemplo, vamos a declarar la variable objeto mi wdatos as worksheet, dim texto as string y el array, ¿no? Dim my array entre paréntesis as variant. Una vez que tengo esto, voy a asignar valor a mi variable texto. Texto en este caso va a ser a mi.txttexto.text. Lo convierto por si acaso a string de nuevo, cstr, y sí o sí lo tenemos que convertir en mayúsculas. ¿Por qué? Porque la búsqueda lo vamos a hacer para evitar el detalle de que si tú ingresas en minúsculas y los datos están en mayúsculas y no los va a encontrar, ¿no? Entonces, para evitar esa diferencia entre mayúsculas y minúsculas, lo convertimos en mayúsculas. Incluso yo hice este cambio acá en la función, porque acá la comparación le digo, por ejemplo, uCase, que busque el dato y que lo compare, like, también con el patrón, pero convertido en mayúsculas. Y lo mismo acá, ¿no? Para eso yo lo convierto en mayúsculas. De hecho, que acá yo lo vuelvo a convertir, pero para asegurarme hago lo mismo, para no tener problemas. Una vez que tengo esto, vamos a programar en solo que ejecute el procedimiento solo si mi texto tiene 3 caracteres, ¿no? Para eso vamos a poner un if, vamos a poner len, en este caso va a ser igual a texto, va a ser mayor o igual a 3, y hacemos then en if. Ya, solo que me ejecute esto si mi string o mi variable texto es mayor o igual a 3 caracteres. Y luego lo primero que vamos a hacer es, si es que tuviéramos datos previos, vamos a borrar los datos previos de los textbox. Borramos los datos previos y de ahí recién ejecutamos el código. Voy a copiar esto. Ahora sí, asignamos
un valor a mi variable objeto, ya saben, anteponiendo la palabra set wc datos es igual a worksheets, entre paréntesis comillas la hoja datos, ¿no? Y lo mismo, haciendo valor a mi array, en este caso le digo el cuerpo de la tabla T trabajadores contenido en la hoja datos, llénalo en este array. Y acá aplicamos, volvemos a llenar el array con el filtra array con like, con la función filtra array con like, que me pide como parámetro un array, en este caso es myArray, y en este caso la columna donde voy a hacer la búsqueda. Si mi tabla, la primera columna es el DNI, ahora la búsqueda lo voy a hacer en la columna 2, por eso ingreso como parámetro el 2. Y el texto va a ser el patrón que voy a buscar, ¿no? En este caso lo que voy a digitar en el textbox txt texto. Y luego esta línea es para limpiar datos previos que hayan o que existan en mi listbox datos. Después le digo mi listbox datos.clear, y acá vamos a aplicar un with, le digo with mi listbox datos y luego un end with. ¿Qué hacemos acá? Primero le decimos cuántas columnas va a tener mi listbox, en este caso le decimos .columns count igual a 8, porque sabemos que mi tabla tiene 8 columnas. Luego acá le ponemos el ancho a las columnas. Esto ustedes lo tienen que más o menos configurar de acuerdo a sus necesidades, al tamaño de sus datos. En este caso yo probé y me sienta o me trabaja muy bien con estas longitudes, ¿no? En este caso para el DNI le puse 60, para el nombre 160 y así sucesivamente hasta llegar al sueldo con 60. Y esto es lo importante acá. Con esta línea lleno el listbox con un array. Le digo .list entre paréntesis igual a myArray, que es el array que ya está filtrado con el like y me retorna los registros que contengan el patrón de búsqueda. Y acá vamos a usar la función crea listbox cabecera. Como vimos, esta función me recibe como parámetro un listbox, en este caso va a ser primeramente el cuerpo y luego otro listbox que va a ser la cabecera y el array cabeceras. Y lo usamos de la siguiente manera, ¿no? Acá le digo, en este caso el primer listbox va a ser el cuerpo, mi listbox datos, ahora el listbox cabecera cuál va a ser mi listbox títulos y array, y por medio de un array ponemos las cabeceras que queremos que aparezcan, ¿no? En el listbox. En este caso va a ser lo mismo, los nombres de los campos o columnas de mi tabla, y por eso le pongo DNI, nombre completo, sexo, etc. hasta llegar al sueldo. Básicamente lo que va a hacer este procedimiento es ajustarlo, ¿no? el listbox cabecera al cuerpo para que visualmente sea atractivo. Es opcional, esto lo pueden poner como también no. Entonces ahora vamos a hacer la prueba. En este caso, por ejemplo, voy a poner este DNI que es el 20 77 92 37 y me retorna el registro, ¿no? Que dice Puma Saico Marco y sus respectivos registros o respectivos datos en los diferentes textbox. Ahora, si yo quiero buscar por texto, hago lo mismo, pongo por ejemplo AIM, me va a buscar todos los registros o me lista acá, me muestra en el listbox cuerpo todos los registros que contengan esta palabra AIM, Aymara, Aymara, acá hay Aymara, acá esto otra vez Aymara y así. Y si ahora hay que programar para que cuando haga clic dentro de un registro de listbox me retorne esos datos en los diferentes textbox. Esto lo vamos a hacer en el evento click del listbox. Listbox, le digo en el evento click. En el evento click vamos a ingresar lo siguiente. Básicamente va a ser volcar las columnas en los textbox, ¿no? Para esto yo voy a declarar una variable dim índice as integer, tipo integer, y luego voy a asignar un valor. Le digo índice es igual a mi listbox.listIndex, y acá le digo que me ejecute el procedimiento siempre y cuando haya un dato seleccionado. Por eso le digo if índice es diferente de -1. Cuando es diferente a -1 quiere decir que va a haber un índice seleccionado, entonces que recién me aplique esto. ¿Qué le digo acá? Estos son los controles textbox que tengo, ¿no? Mi txtdni.text, mi txtnombre.text. ¿A qué va a ser igual? El DNI, como ya sabemos, en este caso el listbox empieza desde la columna 0. Entonces esto va a ser la columna 0, 1, 2 hasta la columna 7. Por eso es que acá me va a aparecer, va a ser mi listbox.column entre paréntesis 0, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
el sueldo es el 7, y aplico esto mi.listbox.clear, o sea, borro los datos previos de listbox. Esto lo hago para que no me confundan, ¿no? Para que visualmente, bueno, ustedes pueden no borrarlo, esa comunidad de cada uno. En este caso venimos acá y ejecutamos el formulario, otra vez buscamos un código, no sé, vamos a poner CTO Soto, y tengo este registro. Al seleccionarlo vimos que me volcó todos los datos en los diferentes textbox y limpió el listbox cuerpo, ¿no? Ahora, en la segunda parte del video vamos a ver cómo hacemos el botón modificar, bueno, el botón insertar, modificar y eliminar, y el limpiar, ¿no? Que vendría a ser para el siguiente video.